Hola, buenas tardes. Iniciamos hoy el estudio de las estructuras laminares, que también son conocidas en la bibliografía con el nombre de cáscaras. Son cáscaras rígidas, que tienen un excelente comportamiento estructural, y en ellas el espesor es muy pequeño en relación a su superficie. Vemos aquí una obra que corresponde al Banco Central de Europa, con una torre muy moderna en la parte superior y un conjunto de láminas en la parte inferior. En este caso son láminas cilíndricas, sobre la cual haremos alguna historia más adelante en esta charla. Pero les quería mostrar que, si bien son estructuras que han tenido su desarrollo principal en la década del 50 y del 60, son estructuras que hoy día se siguen utilizando. Estructuralmente son elementos que trabajan exclusivamente a esfuerzos tangenciales y normales de tracción y de compresión. Pueden aparecer en la zona de los bordes, en los bordes largos y en los bordes cortos, algunos pequeños esfuerzos de flexión. En consecuencia hay corte y torsión también. Estas láminas basan su respuesta estructural en la resistencia por forma. Esa es una clave del trabajo que desarrolla la lámina. En consecuencia logran, con economía de material, reducir el peso, y con esto se benefician también las fundaciones de toda la edificación. En términos generales, las láminas son estructuras de superficie curvada espacialmente, ¿sí? Soportan bien las cargas aplicadas y se encuentran en una gran variedad de estructuras copiadas de las formas naturales, como son, por ejemplo, los huevos, formas de plantas que tienen nervios, como las coronitas de los hongos, en hojas, en huesos de esqueletos y en formas geológicas. Las cáscaras han sido construidas por el hombre desde tiempos muy antiguos, y muchas cúpulas de las que se han hecho en albañilería y en piedra en la antigüedad todavía se mantienen en pie en varias partes del mundo. Para iniciar su estudio veremos primeramente una clasificación en función de la forma de la superficie como característica geométrica principal de las cáscaras. Esta clasificación que vamos a ver se puede utilizar para comprender las propiedades y el comportamiento estructural de las cáscaras. Bien, para recordar una clasificación de las estructuras laminares, vamos a tener en cuenta cómo es su curvatura. La curvatura, que es llamada curvatura de Gauss, la denominamos con la letra K, y es el producto de la inversa del radio de curvatura en el sentido X por la inversa del radio de curvatura en el sentido Y. Esta curvatura nos indica que es positiva cuando los centros de los radios de curvatura se encuentran del mismo lado de la superficie de la cubierta, que sería este caso, ¿sí? Esa curvatura positiva se denomina
doble curvatura, es decir, hay curvatura en ambos sentidos, tanto en X como en Y, y se la denomina también sinclástica. Si ambas curvaturas son distintas de cero, la cáscara tiene doble curvatura, que es este caso, y también el caso de doble curvatura negativa, que es cuando los centros de los radios de curvatura se encuentran en lados opuestos a la superficie que están describiendo. En ese caso, la curvatura también se denomina anticlástica. Y en el caso de que una de las curvaturas sea nula, por ejemplo, la curvatura que corresponde al radio 2, que es el radio de una recta, por lo tanto es infinito ese radio, nos da un coeficiente 0 en el valor de multiplicación, y así tenemos una curvatura nula, que en estos casos la superficie se denomina de simple curvatura. Para darnos cuenta en dónde estamos ubicados en un cuadro de clasificación de las cáscaras o de las estructuras laminares, este cuadro en función de lo que hablamos anteriormente de simple curvatura y doble curvatura, vamos a ver que el tema que desarrollaremos hoy corresponde a láminas cilíndricas, las láminas en forma de shed que tienen iluminación sobre uno de sus laterales, y las láminas con forma de mariposa. Bien, recordemos que son aquellas que láminas apoyadas sobre un tienen un espesor muy reducido en relación a la superficie que cubren, que es netamente predominante. Entonces, una hoja no tiene capacidad resistente debido a esta extremada delgadez. Si por ejemplo apoyamos una hoja sobre sus extremos, esa hoja se deforma debido a su peso propio. Pero si a la hoja le damos alguna forma curva, como vemos aquí en el dibujo, apoyada en los mismos extremos, debido a la rigidez que adquirió por los dobleces, aumenta su resistencia y puede conservar la forma. Ahora, si en ese mismo caso le aplicamos una carga, esa lámina se pandea debido a ese peso nuevo agregado y pierde su forma, y en ese caso nos deja de servir como elemento estructural. ¿Qué hacemos? Ponemos unos tímpanos en los extremos de apoyo, es decir, estos diafragmas rigidizadores en un extremo y en el otro, y ese elemento que rigidiza ayuda a conservar la forma, de manera que la estructura pueda soportar mayores cargas. En síntesis, las estructuras laminares adquieren básicamente su resistencia por forma. Esta forma de lámina cilíndrica que estamos buscando para obtener nuestro elemento estructural se genera de una manera muy sencilla, tomando una curva directriz, que es una curva plana directriz como esta, sobre la cual hacemos desplazar otra curva, que en este caso es una recta llamada generatriz, desplazándola desde un extremo al otro en forma paralela a sí misma, describe la superficie de lámina cilíndrica que nosotros queremos generar. Esta superficie de esta curva directriz, es un arco de circunferencia
puede ser un arco de elipse o un arco de cicloide, una cicloide como en una de las obras que vamos a ver más adelante, y se desaconsejan la forma de parábola y la forma de catenaria por razones estáticas que podemos comentar en unas diapositivas más adelante. Debido a que las láminas tienen la posibilidad de cubrir un largo determinado, a la lámina simple, que no nos permite cubrir una planta de dimensiones determinadas, la podemos repetir en forma continua, es decir, longitudinalmente, para alcanzar un desarrollo mayor en ese sentido, y también la podemos repetir en forma de lámina múltiple en el sentido transversal. Entonces, suponiendo que esta lámina pudiera tener, la lámina inicial, unas dimensiones de 5 o de 8 metros de ancho por 20 de largo, si tuviéramos que cubrir una planta de 20 metros de frente por 40 de longitud, podemos repetir esta solución, ¿sí?, con unos 7 metros de ancho, que por 3 unidades nos da 21 metros, y la podemos repetir en este caso en un solo módulo de 20 metros de largo para poder cubrir esa planta de 20 por 20. Si queremos cubrir 40, repetimos la modulación de 20 metros de longitud 2 veces en total y alcanzamos los 40 metros que estamos buscando. En esta diapositiva podemos ver una obra de la Oficina de Arquitectos de California que corresponde al Museo de Ciencia e Industria de Los Ángeles. En este caso se ha cubierto una planta que tiene 44 metros de largo en este sentido y tiene 66 metros en el sentido de frente por una profundidad de 44 metros. Cada lámina cilíndrica no cubre los 44 metros, sino que, como pueden ver en este corte, las láminas tienen 22 metros de longitud, apoyan en un tímpano central aquí y repite los otros 22 metros, con un pequeño voladizo en los extremos. Mientras que el ancho A de apertura de la boca cilíndrica de la lámina es del orden de 6,6 metros. La altura que se utilizó para este proyecto corresponde a 2 metros de altura y tiene, hay que reconocer, una pequeña ayuda de un cable de pretensado, cable con forma parabólica interior a la lámina, que ayuda a conservar las deformaciones dentro de un rango razonable, respetando las normativas que existen al respecto. Como veníamos diciendo, las láminas se definen con un ancho A y una longitud L, y en función de la relación del ancho a la longitud las podemos denominar como láminas largas o como láminas cortas. En el caso de que la luz sea menor que 2 veces el ancho, estamos en una situación de láminas cortas, ¿sí?, que también se pueden repetir, como vimos anteriormente, en el sentido longitudinal y, por qué no, en el sentido transversal. En el caso que la relación de la luz sea mayor que 2 veces el ancho, las definimos como láminas largas, que, como vimos, y aquí tienen un caso, se pueden modular en ambos sentidos, tanto en el sentido longitudinal como en el sentido transversal. Estos casos de láminas que estamos estudiando, ¿sí?, láminas cilíndricas es su nombre correcto, tienen el apoyo
en sus extremos, sean largas o sean cortas como estas que apoyan en arcos extremos, pero no apoyan en el borde recto de la lámina. Este borde recto está libre, no hay apoyo en ese lugar, porque en esa situación tendríamos otro tipo de lámina que se llaman bóvedas o bóvedas de cañón corrido, que tienen el apoyo en ese borde recto. No es el caso que estamos usando. Estas láminas, también denominadas autoportantes, repito, tienen los apoyos en los extremos y tienen una gran capacidad de cubrir amplias luces. Para ampliar el campo de uso en arquitectura de estas láminas, podemos ver que en los extremos donde van los tímpanos o diafragmas rigidizadores, podemos tener un sistema calado que permita el ingreso de iluminación y de ventilación. En otras disposiciones también se puede utilizar a la lámina cilíndrica con pequeños voladizos desde una viga central, que sería este caso, ¿sí? La viga apoya sobre columnas y la lámina vuela hacia ambos laterales en forma de ménsula o de voladizo. Esta solución requiere mucho cuidado porque hay que tener extrema verificación sobre el volcamiento de la lámina, pero para pequeñas unidades funciona bien y hay proyectos construidos. La otra disposición posible es las unidades que vuelan desde un eje central hacia los dos laterales, ¿sí? Acá vemos la línea central y los dos extremos de la lámina que vuelan hacia el lateral del eje central. En muchos textos esta disposición se la denomina como mariposa. Un caso que tenemos aquí en la ciudad de Buenos Aires es el que corresponde a la jefatura de gobierno, una obra del arquitecto Foster, ¿sí? Tenemos una línea central con apoyos aquí en las columnas, y desde esa línea central vuelan hacia los laterales las partes de la lámina cilíndrica. Como vemos aquí hay una gran luz cenital que da corte a cada una de esas unidades que tienen pequeñas uniones de lámina en los extremos. Lo cierto es que este tipo de láminas requieren mayores espesores en zonas de concentración de momento, pero responden al concepto de lámina cilíndrica, que desde el punto de vista matemático está formada por una recta en este sentido que se desplaza sobre una directriz. En este caso la directriz es una curva sinusoidal. En cuanto a la iluminación cenital que permite esta tipología, podemos ver que se pueden colocar claraboyas inclinadas. En este caso hay una continuidad de la lámina a través de esta estructura reticulada. Esa misma solución, pero con iluminación vertical, se da en esta tipología, donde la lámina sí está recortada en su desarrollo de la curva directriz, pero ese corte es el que nos permite colocar en esta forma vertical la iluminación. Tanto la situación 1 de claraboyas inclinadas como la situación 3 de iluminación vertical corresponderían a las láminas denominadas shed. Aquí tenemos un ejemplo de iluminación vertical, ¿sí?, que corresponde al aeropuerto de Frankfurt. Tenemos un desarrollo de prácticamente media lámina de sección circular, directriz circular, y una iluminación vertical corrida en el
corte vertical. Como pueden ver, el detalle de esta obra es que la lámina cilíndrica cuelga un poquito del tímpano. Ese colgamiento es el que define la canaleta por la cual escurren las aguas que son recolectadas de toda la superficie de la lámina. Y un caso adicional de iluminación cenital es la iluminación superior. Esta disposición que vemos aquí corresponde a una obra tipo como la del Museo Kimbell, en el cual no hay un corte estructural de la lámina como lámina cilíndrica, porque la transmisión de esfuerzos en el sentido transversal se da a través de estos nervios, de estas pequeñas líneas rectas que se ven aquí en el esquema, que le dan continuidad a la lámina cilíndrica en ese sentido, y los esfuerzos longitudinales corren por estos bordes reforzados en el sentido largo de la lámina. Acá vemos más en detalle la obra del Museo Kimbell del arquitecto Louis Kahn. Es una obra en el cual la directriz de la lámina es una curva cicloide. Es similar al arco de circunferencia, pero está formada por el desplazamiento de un punto de una rueda que justamente tiene un movimiento y describe esta curvatura. Esas láminas en la zona central del museo, aquí, aquí y aquí, tienen un corte longitudinal para colocar claraboyas. Aquí las vemos. Esas claraboyas por debajo tienen un difusor espejado que difunde precisamente la luz dentro del ambiente del museo. Y hay algunas láminas laterales como estas que no necesitan luz cenital, por lo tanto son cerradas. Aquí puede observarse claramente cuál es la forma de la curva cicloide, y también observen que en estos extremos hay unos arcos con forma cicloidea que son los tímpanos o elementos de rigidización de estas láminas. Como venimos diciendo, la acción de las cargas actuantes sobre el perfil de la lámina tiende a deformarla transversalmente. En el caso de peso propio y también de cargas uniformes, la cima de la lámina tiende a bajar y la parte más baja tiende a desbordar sobre la forma original de la lámina. Esto es porque la longitud del desarrollo de la curva directriz tiene que mantenerse, ese largo, ese desarrollo es siempre igual. Entonces, al subir, desborda hacia los laterales. Frente a las presiones de viento, la lámina acompaña el sentido de la presión de viento en cuanto a su deformación. Y también estas láminas cilíndricas pueden tener cargas concentradas, no digo puntuales, pero sí concentradas, que hacen que se pierda esa forma transversal. Lo que debemos hacer para conservar la forma original planteada es rigidizar. Ya dijimos que se deben colocar en los extremos elementos rigidizadores que denominamos normalmente tímpanos o diafragmas, y con eso logramos mantener la forma transversal. Estos tímpanos pueden ser tímpanos inferiores macizos. También pueden ser que estos tímpanos inferiores tengan caladuras con barras verticales o con barras diagonales, ¿sí? Pero conservan esa forma de tímpano inferior, calado o lleno. Pueden ser colocados superiormente. El tímpano
por ejemplo en este caso mantiene una altura constante en el lomo del tímpano y después copia la forma inferior curva de la lámina. También podemos disponer tímpanos en forma de pórticos, donde la parte superior es un arco con la misma directriz de la lámina cilíndrica y luego desciende con las columnas que sostienen al pórtico. Como último caso de los más conocidos, podemos tener la situación donde haya un refuerzo o arco de poca altura en el extremo de la lámina, y para que los empujes laterales que puedan producirse hacia aquí, a derecha y a izquierda, que son empujes que tienden a abrir a la lámina en su parte inferior, son controlados por un arco, por un tensor horizontal en este caso, que atensora los extremos del arco e imposibilita su desplazamiento lateral. La otra deformación que debemos controlar en la lámina es la que se produce en el sentido longitudinal. Estos bordes rectos de la lámina tienden a deformarse hacia adentro o hacia afuera según como sea la conformación de la lámina. En este caso, para esta modelación, esos bordes pandean hacia adentro. Esto origina un comportamiento no adecuado de la lámina y debemos controlarlo. Controlar la deformación en el sentido longitudinal, ¿sí?, con vigas de borde o rigidizadores de borde. Ese movimiento de los elementos longitudinales tiende, como les dije, a sacar el borde de la viga hacia afuera o a empujarlo hacia adentro. Para eso podemos disponer vigas de borde en forma vertical, como se ven aquí en esta primera imagen. Esa misma viga puede ser en el sentido horizontal. Esto depende de la relación de luz y altura que tenga la viga. En algunos casos conviene que sea horizontal y en otros que sea vertical. O también la solución de rigidización puede producirse por la lámina adyacente, que corresponde a la otra onda de la lámina cilíndrica. Como reflexión sobre todo esto, las láminas centrales, que tienen a un lado y hacia el otro lado láminas adyacentes, pueden controlar la deformación de los bordes longitudinales. Pero las láminas que son extremas de un proyecto requieren sí o sí de un rigidizador de borde para anular este problema de la deformación. Eso les pedimos por favor que lo tengan muy en cuenta en los desarrollos de proyecto y en la práctica de anteproyecto estructural con esta tipología que van a hacer en un rato más. Como reflexión final, para no entrar en mucho detalle de la resolución por elementos finitos, vean ustedes que tanto en la figura deformada como en la figura sin deformar tenemos dos grandes zonas de tensiones. La parte superior con tensiones que en general van a ser de compresión, salvo en algunos perfiles como los que están vedados, que les comenté hoy al principio. El perfil parabólico puede tener situaciones de tracción arriba, por eso se desaconseja, pero como resumen tenemos una zona de compresión superior y una zona de tracciones inferiores. Para estudiar los esfuerzos principales en las láminas cilíndricas, disponemos de un sistema de ejes con el Z hacia arriba, con el eje X en el sentido longitudinal de la lámina y con un eje Φ de desplazamiento radial en el sentido justamente radial
pasando por el centro de curvatura de la curva directriz. Los esfuerzos en la lámina siempre van a estar contenidos en su plano. El esfuerzo tangencial tau phi o el esfuerzo tangencial tau x phi están en el plano de la lámina. Y también en el plano, pero saliendo en forma normal a la sección que se analiza, tenemos una tensión según X y una tensión según el ángulo phi. A partir de analizar el comportamiento de la lámina cilíndrica frente a las cargas actuantes, expresiones que nos determinan los valores tener del esfuerzo normal según el ángulo phi, que dependen del peso propio y del radio de curvatura y también del coseno del ángulo phi. Se puede conocer el esfuerzo normal en el sentido del eje X, dependiente también del peso propio, del radio de curvatura, de la luz total de la lámina, de la posición del punto X que estemos analizando, X, y del coseno del ángulo. Y los esfuerzos tangenciales, que dependen del peso propio, de la ubicación del punto que estamos analizando según el eje X, del seno del ángulo phi, pero en este caso observen que no depende del radio de curvatura. Para los valores normales, es decir, los que se desarrollan siguiendo el ángulo phi, que se mide phi a partir del eje vertical y hacia el sentido que baja la curvatura, estos valores van a ser máximos cuando el ángulo phi sea 0. Aquí tenemos el caso phi 0, tenemos este valor máximo del esfuerzo normal phi, y aplicando los valores del ángulo phi a la fórmula, cuando el ángulo phi sea 90, cuando estemos aquí abajo en el punto B, el valor va a ser mínimo. Observen que este arco de circunferencia tiene un valor máximo en el centro. Esto es porque aquí en el punto B y también en su punto simétrico no hay apoyos. Al no haber apoyos en todo este borde longitudinal, estos arcos no descargan hacia el punto B las cargas y por lo tanto aquí no hay un mayor esfuerzo normal, sino que lo que se asume es que las cargas suben por la superficie y el valor máximo en esta forma de arco está en el punto más alto, no en el punto bajo como en los arcos lineales que hemos estudiado anteriormente. Esto es lo que hace a la gran diferencia entre las láminas cilíndricas autoportantes apoyadas en los extremos con respecto a las bóvedas de cañón corrido, que sí tienen apoyos laterales y acumulan esfuerzos hacia los puntos bajos. En cuanto a los esfuerzos normales X, que se desarrollan, como dijimos anteriormente, en el sentido longitudinal, X, aquí lo vemos, si estudiamos el esfuerzo donde el ángulo phi vale 0, obtenemos también un valor máximo en la clave. Cuando nos vamos al otro extremo, para un ángulo phi de 90 grados, ese valor se anula y nos da un valor 0 en estos puntos, obteniendo valores intermedios en el desarrollo de la curva. Las unidades o el origen de coordenadas se coloca siempre en el centro de la lámina. Es decir, aquí en el centro del desplazamiento longitudinal está el 0 de X y la lámina avanza luz sobre 2 hacia el frente y luz sobre 2 con signo negativo hacia la parte de atrás. Por eso cuando estos valores
son extremos, ¿sí? Cuando x vale L sobre 2, aquí en la fórmula, el valor del esfuerzo normal X se anula. Por eso tenemos estos valores nulos aquí en el extremo posterior y aquí en el extremo delantero de la lámina. Los esfuerzos tangenciales tienen que ver con el desplazamiento según phi del ángulo y también según X, como les dije hoy, medidos desde el centro, X para atrás y X hacia adelante. Estos valores tienen signo contrario por la convención de signo que estamos usando. Por eso en algunos casos estos triángulos ven uno dibujado hacia adelante y el otro dibujado hacia atrás, pero por facilidad del dibujo también suelen dibujarse los dos hacia afuera del borde de la lámina. Los valores máximos en estos casos, reemplazando X por L sobre 2 y los valores del seno de phi, dan tensiones tangenciales en los extremos de la lámina mayores y tensiones tangenciales nulas en el punto 0, en el punto X0 de la lámina. El análisis de esfuerzo que estuvimos viendo en la diapositiva anterior correspondía a láminas cilíndricas que desarrollan un ángulo phi igual a 90 grados. En esos casos, el valor de n phi para phi 90 se anula. Pero ¿qué ocurre cuando el ángulo phi no llega a 90 grados? Cosa que es muy aconsejable para no tener escurrimiento del hormigón en el momento del fragüe. Y tenemos una situación como esta: cuando phi no completa el ángulo de 90, el valor n phi en este punto del desarrollo de la curva es distinto de 0. Entonces, hay un esfuerzo componente horizontal y un esfuerzo componente vertical. El componente vertical se puede tomar a través de un refuerzo en posición vertical y el esfuerzo horizontal tiene que tener un rigidizador que tenga capacidad resistente para tomarlo. Como decíamos hoy, estos esfuerzos horizontales en láminas contiguas se anulan uno con su compañero que va en el otro sentido. Una solución alternativa es disponer algunos tensores horizontales que anulen un extremo con el otro de la lámina. Como caso típico de una obra de láminas cilíndricas, tenemos esta que corresponde al mercado central de Frankfurt, una obra del año 1926 en el cual se dispusieron una serie de láminas contiguas entre sí y de un solo tramo en el sentido longitudinal. Los tímpanos son tímpanos ciegos inferiores que descansan en una especie de tabiques inclinados que permiten una cubierta lateral para mayor ingreso de luz, que se complementa con el mismo enrejado en forma de cerramiento vertical. Las láminas tienen una luz de casi 37 metros entre tímpanos y una altura, una flecha del orden de los 6 metros. El ancho de la boca es de aproximadamente 14 metros, con espesores que van de 7 centímetros a 10 centímetros en las zonas de perturbación. ¿Qué ocurrió con esta obra? En un determinado momento se en ese lugar la central del Banco Europeo. El grupo de arquitectura de Himmelblau decide hacer una intervención en el sector de láminas cilíndricas y colocar un bloque cruzado cortando algunas de las láminas, pero manteniendo
todo el otro conjunto y reemplazando la iluminación cenital de aquel momento por una iluminación vidriada, formó con esta parte la integración a una torre principal donde se desarrollan las restantes actividades del Banco Central Europeo. Otra obra muy interesante es este gimnasio en la Universidad de China. Es una obra bastante nueva, si mal no recuerdo, del año 2015, donde se han dispuesto una serie de láminas cilíndricas con desarrollo del ángulo phi a 90 grados y con un tímpano totalmente calado en los extremos. Esta obra tiene la particularidad que utiliza todos elementos de superficies desarrollables, como son estas láminas cónicas en el inferior, en el extremo, que se convierten en los apoyos de las láminas cilíndricas. Conjuntamente con este sector de entrenamiento hay otros lugares, como pueden ver aquí en la planta, donde se han utilizado láminas cónicas como cubierta, y otro sector más con la cual el proyectista de la obra pudo utilizar casi todas las variantes de láminas que tenemos a disposición. Bueno, con este último pantallazo esperamos haber dado una idea general de los tipos de láminas, las posibilidades de láminas, y no queremos cerrar esta conversación sin dejar de recordar que todas estas láminas que vimos en hormigón armado y que hoy en día tal vez no sean tan utilizadas con ese material, se pueden poner en uso arquitectónico a través de superficies discretas, es decir, la misma forma superficial pero materializada con barras trianguladas en forma de grillas, como estuvimos viendo en alguno de los temas desarrollados anteriormente. Nada más, buenas tardes.